Hoy, 11 de agosto del 2023, nuestro ex Colegio Nacional, actual Escuela de Educación Secundaria número 2, celebra 105 años de vida. Por eso, veamos algunos puntos importantes de su pasado. Entre 1916 y 1930, en la República Argentina, se fundaron 15 colegios nacionales públicos. Uno de ellos se fundó el 11 de agosto de 1918 en Bragado. Su impulsor y gestor fue Pedro Rodolfo Núñez, un médico cirujano, farmacéutico y político radical que por entonces era senador provincial. El domingo 11 de agosto a las 4 de la tarde se realizó el acto público de apertura oficial del Colegio Nacional ante la sociedad bragadense. Un día después, el colegio naciente, pero sin edificio propio todavía, comenzó a funcionar con un único curso compuesto de 13 estudiantes, correspondiente al primer año, en las instalaciones de la escuela primaria número 1. Allí permaneció durante 13 meses. Su primer rector fue José Blanes, y entre el cuerpo de profesores se encontraba el fundador del establecimiento, el doctor Pedro Núñez. En octubre de 1919, el colegio fue trasladado a una casona ubicada en la intersección de las calles Almirante Brown, actualmente Barrera, y General Paz. Era la propiedad de Manuel Salcedo. En esta casona egresó en 1921 la primera promoción compuesta por 10 varones y 2 mujeres. En 1929, durante el segundo mandato presidencial de Hipólito Yrigoyen, el doctor Pedro Núñez realizó las gestiones precisas desde su rol de diputado nacional y obtuvo la aprobación de una ley por parte del Congreso que establecía la construcción de un edificio para el Colegio Nacional de Bragado en el terreno donado por la municipalidad. En esa época, allí se encontraba el corralón municipal, y según el historiador Meinrad Hughes, en los orígenes del cantón y del pueblo de Bragado en 1846, en este espacio se instalaron los establos para los caballos de los soldados. Las obras de construcción del edificio del Colegio Nacional se iniciaron en febrero de 1930. Sin embargo, quedaron paralizadas durante la dictadura militar de José Félix Uriburu por falta de recursos económicos en el contexto de una crisis económica nacional e internacional. Se reanudaron en 1932, gracias a la solicitud del entonces rector Salvador Serrao al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Un año después, en enero de 1933, vencido el contrato de alquiler de la casona, se produjo la mudanza al edificio propio, ubicado en la intersección de las calles Belgrano y Alsina, aunque las obras no habían concluido definitivamente. La toma de posesión del edificio se realizó mediante acta formal el 1 de junio de 1933. Por ende, en el presente 2023 se cumplen 90 años en que la institución comenzó a funcionar en este lugar, su propio edificio. No obstante, la finalización de la construcción se desarrolló en 1937 y al año siguiente se realizó la inauguración oficial. En enero de 1922, el rector Blanes informó al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación, Salinas, la elección del nombre para el establecimiento educativo. Desde el Ministerio se solicitó entonces que se denomine a la institución con el nombre de un prócer que haya dedicado sus actividades a la difusión de la enseñanza, desde la cátedra, el parlamento o la tribuna pública. En respuesta a ello, tanto el alumnado como el rector comunicaron la decisión de bautizar al Colegio Nacional de Bragado con el nombre del benemérito ciudadano que con su talento y virtudes ilustró las páginas de la historia nacional en más de un cuarto de siglo, doctor Aristóbulo del Valle.
En 1968, bajo la rectoría de la profesora Maximina Polo Stein y en medio de las distintas actividades de celebración del aniversario número 50 del colegio, nació una nueva propuesta de nombre, el nombre de su fundador, doctor Pedro Rodolfo Núñez. Pero en una carta de lectores de un periódico local de la época, la respuesta llegó de un exalumno del establecimiento señalando que nuestro Colegio Nacional no debe llevar ningún nombre por la sencilla razón de que es único en la localidad. Mientras tanto, el Ministerio de Educación dio su autorización de bautizar a la biblioteca del Colegio Nacional con el nombre de su gestor y fundador, doctor Núñez. En tanto, en 1973, bajo el rectorado de la profesora de Historia, Diega Elba Di Marco, comenzó a llegar correspondencia del Ministerio de Educación de la Nación dirigida al Colegio Nacional Marcos Sastre de Bragado. Una de las integrantes más antiguas del colegio, la profesora Nélida Desprez, recuerda que esto sucedió unos meses después de haber ingresado a trabajar en la institución y que sorprendió a todos saber el nombre que llevaba el establecimiento. Pero, ¿quién propuso ese nombre? ¿Desde cuándo lleva ese nombre el colegio y por qué? No existen fuentes disponibles en la institución que lo expliquen. No hay una placa identificatoria en ningún rincón de este edificio, ni siquiera en la entrada con el nombre de Marcos Sastre, aunque sí existen placas nominativas en la entrada de la biblioteca y de la sala de profesores. ¿Es posible que por un error administrativo, en las cartas que eran enviadas desde el ministerio, se haya asignado un nombre que no le correspondía a nuestra institución? ¿Se habrán confundido con otro colegio nacional Marcos Sastre? Desde 1960, en la ciudad bonaerense de Tigre, se había fundado el Colegio Nacional Marcos Sastre y 2 años después, la Escuela Normal Superior Marcos Sastre en Varadero, la cual en 1973, al igual que nuestro Colegio Nacional de Bragado, había abierto un nuevo bachillerato. Seguimos investigando hasta hallar la razón por la cual nuestro establecimiento pasó a denominarse Marcos Sastre. Si bien tenemos que tener en cuenta que las reformas educativas que sucedieron en la década de 1990 y luego la que se dio a principios del siglo XXI ocasionaron también cambios en la denominación de nuestro nombre. Ya no era más Colegio Nacional. Primero fue conocido como Escuela de Educación Media número 2 y más tarde como Escuela de Educación Secundaria número 2, que es la denominación que llevamos hasta el día de hoy. Mientras continúan las transformaciones, el colegio cumple un año más, lo que implica una huella más en el camino de la educación bragadense. Feliz cumple, querido Nacional.